En la reunión de exalumnos, todos animaban a Lucas a besar a mi esposa. Sonrojándose, la besó. Ella no se resistió, de hecho, profundizó el beso con intensidad. La multitud estalló en vítores. Nadie sabía que ella y yo llevábamos 4 años casados. Después de la fiesta, se ofreció a llevar a Lucas, que estaba ebrio, a casa, dejándome a mí solo caminando por las calles poco pobladas. No regresó a casa esa noche. A la mañana siguiente, tenía marcas de mordeduras color fresa en el cuello. Medio año atrás, Sofía había empezado a salir con otro hombre, el mismo Lucas al que una vez despreció. Desde el principio, fui yo quien la perseguía, quien la adoraba, quien permanecía a su lado. Salimos casi una década y estuvimos casados 4 años. Siempre estuvo convencida de que no podía vivir sin ella. Pero ahora, me di cuenta, por fin había llegado el momento de soltar. En la reunión del instituto, las risas y el tintineo de las copas llenaban el aire. Sofía se sentaba junto a los hombres, ni muy cerca ni muy lejos. Bebió un trago tras otro, con la mirada pesada y llena de tristeza. Miró a Lucas, sentado en diagonal frente a nosotros, con su semblante tranquilo realzado por su sonrisa sonrosada y achispada. A su lado, Elena intentaba conectar con él, pasándole comida y charlando. Tanto Sofía como yo sabíamos que Elena había estado enamorada de Lucas. Pero a medida que continuaban las rondas de bebidas, la gente empezó a jugar a verdad o reto. Lucas perdió, y todos empezaron a corear: Lucas, ve a darle un beso a Sofía. Animado y empujado por el grupo, se puso de pie, con la cara roja, y dudó, sin saber si seguir adelante. Pero entonces, uno de los chicos lo empujó y tropezó justo delante de Sofía. Ella lo sujetó justo antes de que cayera, y los vítores se hicieron más fuertes. Beso. Beso. La multitud rugió. Lucas se inclinó, besándola con cuidado. La sala quedó en silencio, con todas las miradas fijas en ellos, esperando su respuesta. Todos sabían que Sofía no dudaría en alejarlo si no le gustaba. Pero no lo hizo. En cambio, justo cuando él se apartaba, le puso una mano en la nuca, enredando los dedos en su cabello, y lo atrajo hacia sí, profundizando el beso. Sus mejillas se sonrojaron, sus ojos ardían con una intensidad oscura. La multitud enloqueció, vitoreando y aplaudiendo. Todos sabían que había pasado mis años de instituto persiguiendo a Sofía, pero nadie sabía que llevábamos 4 años casados. Supongo que no podía culparlos por apoyar a Sofía y Lucas. Su historia siempre había sido más dramática, más cautivadora que la nuestra. Recordé haberle preguntado una vez en el instituto: la gente dice que tú y Lucas son perfectos el uno para el otro. ¿Te gusta? Ella frunció el ceño, con una expresión llena de desdén. Cualquiera menos él, respondió. Ni siquiera menciones su nombre. Sofía odiaba a Lucas porque su padre había sido un tercero en el matrimonio de sus padres, lo que provocó su divorcio. Más tarde, la madre de Sofía y el padre de Lucas se volvieron a casar, creando una familia ensamblada que desató un resentimiento mutuo. Pero con el paso de los años, el resentimiento de Lucas se desvaneció, aunque el odio de Sofía se mantuvo fuerte. Un año, en su cumpleaños, rechazó todos sus intentos de amabilidad, incluso le dio un manotazo a un pastelito que le había regalado. En su cumpleaños, su único regalo fue una nota que decía: que quien ama se rompa para siempre. Fue suficiente para hacerle llorar a Lucas. Nunca habría imaginado entonces que, tal vez, realmente le gustaba. El ruido de la multitud era abrumador y me nublaba la mente. Ni siquiera estaba seguro de si era realidad o un sueño. A medida que la noche avanzaba y aparecían las estrellas, la gente finalmente empezó a irse. Lucas, visiblemente borracho, fue empujado suavemente a los brazos de Sofía. «Sofía, ¿podrías llevar a Lucas a casa?», preguntó alguien. Ella lo acompañó hasta su coche, sus murmullos de borracho eran ininteligibles mientras se apoyaba pesadamente contra ella. Lo metió en el asiento del copiloto, aún ajena a mi presencia. De pie a la sombra de una farola, la llamé por su nombre. Sofía hizo una pausa, como si de repente recordara mi existencia. Sus rasgos, afilados y elegantes, me recordaron a la chica de la que me enamoré en nuestra juventud. Suspiró, visiblemente irritada. «Vete a casa. Está borracho». Me miró rápidamente, con la lengua fría.
No te pongas sentimental. No eras así antes. Dicho esto, se subió a su coche y se alejó por la carretera desierta. Me quedé allí, recordando todos nuestros años juntos. Desde nuestro noviazgo hasta nuestro matrimonio, siempre fui yo quien tomó la iniciativa, quien creyó que estábamos destinados a estar juntos. Ella nunca pensó que la dejaría, asumió que nunca la dejaría ir. Pensé en cómo, en los últimos 10 años, había ocupado la mitad de mi vida. Pero ahora era hora de dejarla ir. El lugar era remoto y era tarde. Intenté parar un taxi durante mucho tiempo, pero no pude conseguirlo. Al final, caminé solo a casa, tardando casi 1 hora. Lo único que lamenté fue no haber conducido mi propio coche esta noche. A mitad de camino, empezó a nevar ligeramente, lo que enfrió aún más. Al abrir la puerta, la casa estaba oscura y silenciosa. Sentí un escalofrío al entrar y un ligero dolor de estómago. Entré a la habitación a trompicones, intentando encender la luz, pero casi choqué con un cuadro colgado en la pared. Encendí la luz y la habitación se iluminó, casi deslumbrantemente. Entrecerrando los ojos, miré el cuadro. Era uno que había colgado allí, cuidadosamente enmarcado y limpiado. Era de Sofía. En nuestro primer año de secundaria, había sido mi compañera de pupitre. Un día, la dibujé mientras dormía, capturando las delicadas pestañas que rozaban su mejilla, como las alas de una mariposa suavemente iluminadas por la luz de la mañana. Recuerdo haberme atrevido a tocarle la nariz mientras dormía, solo para dejarle accidentalmente una mancha de tinta en la cara. Justo cuando estaba en pánico pensando cómo limpiarla, se despertó. Cuando más tarde descubrió mi obra maestra, me dio un golpecito en la frente, molesta, como si fuera una alborotadora. Me agarré la frente, fingiendo dolor, pero no pude ocultar mi sonrisa triunfante. Justo cuando estaba absorta en este recuerdo, vibró mi teléfono. Lo revisé, era un mensaje de un amigo: Rafael, ¿estás bien? Al desplazarme hacia arriba en nuestro chat, encontré varios vídeos que había enviado unos días antes. Desde que conocí a Sofía, siempre pensé que era reservada por naturaleza y que rara vez sonreía. En todos los años que llevábamos juntos, incluyendo 4 años de matrimonio, se había mostrado tranquila y contenida, incluso en nuestro aniversario o en las vacaciones. Creía que era simplemente su naturaleza. Pero cuando vi los vídeos que me había enviado mi amiga, me di cuenta de que no era insensible ni poco romántica, simplemente reservaba toda esa calidez y risas para otra persona. Paseaban juntas, viajaban juntas y se alojaban juntas en hoteles. Viendo esos vídeos, apenas la reconocí. Le servía la comida con ternura, lo miraba con una dulzura que nunca había visto. Lo abrazaba con ternura, hundiendo la cabeza en su pecho. El último vídeo fue de hace medio año, el día en que Sofía empezó a apoyar económicamente a Lucas. Estaban bajo el árbol en flor que había afuera de nuestra antigua escuela, el mismo lugar donde una vez me confesé con ella. Mi amiga, profesora de la escuela, los encontró al salir después de trasnochar y grabó el momento en secreto. Aparte de él, ninguno de nuestros antiguos compañeros de clase sabía que Sofía y yo nos habíamos casado. No habíamos tenido banquete de bodas, a ella le parecía demasiado problemático, y a mí no me importaba la simplicidad. Mi amiga, que conocía a Lucas desde hacía años, dudó mucho antes de enviarme finalmente los vídeos. Por fin recordé lo que había pasado aquel día, hacía 6 meses. Por aquel entonces, el humor de Sofía había empeorado notablemente. En retrospectiva, probablemente se debía a que se enteró de que Lucas se iba a casar. Tras graduarse, Lucas tuvo dificultades, agobiado por las cargas familiares. Finalmente, sus padres lo presionaron para que se casara con una mujer adinerada que lo apreciaba, aunque él no sentía lo mismo. El día de la boda, Lucas huyó para buscar a Sofía. Con razón ese día, cuando sonó su teléfono, se fue sin siquiera cortar mi pastel de cumpleaños. «Cómete el pastel tú», dijo al salir corriendo. Pensé que era un asunto urgente del trabajo. Pero había sido Lucas. En el vídeo, cuando lo conoció, se mostró fría, diciendo: «No se suponía que te casarías». Ese día, Lucas, siempre tan sereno, parecía a punto de derrumbarse, sosteniendo su mano con lágrimas en los ojos. «No fui. No quiero casarme», le dijo. Le abrió el corazón, confesando que ella era la única a quien quería recurrir. Sofía guardó silencio al principio,
pero luego, cuando Lucas se dio la vuelta para irse, habló. «Espera». Ella se adelantó, lo abrazó por detrás y lo besó. Luego le ofreció 50.000 al mes. «Te mantendré». Lucas había intentado apartarla, furioso. «Sofía, no te alejes demasiado». Pero al final, su mano cayó, con una expresión de humillación en el rostro. Probablemente necesitaba el dinero, ya que alguien de su familia estaba enfermo. Así que Sofía empezó a apoyarlo. Pero por lo que pude ver, sus sentimientos por él distaban de ser los de una amante típica. Los primeros vídeos que mi amigo me había enviado eran todos encuentros que había presenciado por casualidad. Lucas vivía cerca de la escuela, así que mi amigo los veía juntos a menudo. Después de ver los vídeos, sentí un nudo en el estómago. Fui al baño a trompicones, donde terminé vomitando. Un recuerdo borroso me vino a la mente. Años atrás, le había propuesto matrimonio a Sofía. Pensé que se negaría, pero aceptó. Solo hace poco até cabos. 2 días antes de mi propuesta, se corrió la voz de que Lucas tenía una nueva novia y se preparaba para comprometerse, aunque medio año después, rompieron. Regresé del baño. Aunque estaba exhausto, no pude dormir. Sentado solo en la oscuridad junto a la ventana, miré las luces de neón de afuera, escuchando el tic-tac del reloj. Sofía no había vuelto a casa en toda la noche. Y no era la primera vez. Antes, simplemente lo atribuía a su adicción al trabajo y me acostaba temprano. Hasta que la primera luz del amanecer se asomaba por el horizonte e iluminaba suavemente la habitación, oí el sonido de la puerta al abrirse. Cuando Sofía entró y vio que no dormía, pareció un poco sorprendida. Me giré para mirarla. No dijo nada, su expresión tan tranquila como siempre. Si no la hubiera visto abrazándolo apasionadamente, habría pensado que así era siempre. Me miró, luego se dio la vuelta, y fue entonces cuando noté unas tenues marcas en su cuello, mordeduras color fresa. Sentí un dolor extraño y silencioso, como un leve pinchazo que arrancaba viejos puntos. Me levanté lentamente. Quizás era el frío de la nieve de afuera, pero mi estado de ánimo era más frío que nunca. «Sofía», llamé. Sus pasos se detuvieron. Moví mi hombro entumecido, un suspiro que apenas reconocí se deslizó en mi voz: «Divorciémonos». Cuando las palabras salieron de mi boca, Sofía no reaccionó. No supe si me había oído o no. Continuó cambiándose de ropa con la misma calma y sin prisas. Solo al llegar a la puerta se detuvo, como si no hubiera oído bien. «¿Qué dijiste?» Se dio la vuelta, todavía ajustándose el vestido. Miré por la ventana, en silencio un momento, luego me quité el anillo de bodas de la mano derecha y lo puse sobre la mesa. «¿Me oíste?» El diamante brillaba, resplandeciente y onírico. Como un sueño, de verdad. En todos los años que llevábamos casados, casi nunca me lo había quitado, pero Sofía nunca se lo había puesto. Tampoco había apreciado nada que me importara. Cuando el anillo golpeó la mesa con un sonido seco, finalmente vi una leve ondulación en los ojos, por lo demás tranquilos, de Sofía. Pero se desvaneció con la misma rapidez. Terminó de atarse el vestido, frunciendo el ceño ligeramente. «No seas infantil», dijo. «Tengo mucho trabajo hoy. Voy a la oficina». Y dicho esto, abrió la puerta y se fue. Fue entonces cuando el cansancio me invadió. Me di la vuelta y me desplomé en la cama. La manta, intacta en toda la noche, estaba fría y húmeda al cubrirme con ella, y tardó un poco en calentarse. «Sofía, ay, Sofía». Sonreí levemente y negué con la cabeza. ¿Será que me había quedado atascado o que ella había olvidado dar un paso al frente? ¿Se había olvidado de que ya no era joven, de que ya no tenía el coraje ni la paciencia para seguir persiguiéndola? Salí ese día y, al anochecer, mi amiga me envió un mensaje. Ella y Lucas estaban sentados en el banco bajo el árbol florido que había afuera de la escuela. Me acerqué en coche. Al bajar del coche, no fui directo hacia ellos. Me quedé un poco a su derecha, observándolos en silencio. Lucas no parecía haber cambiado mucho con los años. Conservaba esa energía juvenil y despreocupada, riendo y bromeando como si aún fuera un adolescente. Se sentaron en el banco, con hileras de árboles desnudos y florecidos en invierno a sus espaldas. Sofía parecía algo agitada,
revisando su teléfono con frecuencia, mirándolo fijamente un momento antes de guardarlo. Después de un rato, finalmente lo sacó, dudó y tocó la pantalla. Mi teléfono vibró. Lo saqué y vi un mensaje suyo en WeChat. ¿Qué haces? Me quedé mirando esas palabras un buen rato, con ganas de reír. Me di cuenta de que era la primera vez que me escribía primero. Antes, siempre había sido yo, enviándole cosas, anécdotas, compartiendo cosas que me interesaban, solo para recibir sus respuestas tibias, generalmente un simple Me había acostumbrado, pensando que era su forma de ser. Pero ahora, al mirar atrás, me parecía casi ridículo. Desde que estaba con Lucas, probablemente le había hablado más en esos vídeos que me envió mi amiga que en todos los años que llevábamos casados. No respondí, guardé el teléfono en el bolsillo antes de acercarme a ella. Levantó la vista al oír mis pasos. Por un momento, pensé que mostraría algo de pánico al verla en el acto, pero en cambio, su primer instinto fue extender la mano y proteger a Lucas, que estaba a su lado. La sorpresa en sus ojos se desvaneció rápidamente, como si confiara en que no reaccionaría, o tal vez porque, después de tantos años persiguiéndola, creía que no podía dejarla. Lucas parecía inquieto y me miraba con nerviosismo. Lo ignoré y saqué un acuerdo de divorcio de mi bolso, ofreciéndoselo. Toma. Échale un vistazo, y si todo parece estar bien, lo firmamos. Sofía lo cogió, y su habitual expresión tranquila dio paso a grietas de incredulidad al registrar las palabras. No esperé a que dijera nada, simplemente me di la vuelta y volví a mi coche. Revísalo con atención y llámame cuando te decidas. Me subí al coche, arranqué el motor y me marché. Por el retrovisor, vi a Sofía levantarse y dar unos pasos hacia mí, pero después de girar, la perdí de vista. Al volver, me tumbé en el sofá, con la mirada perdida en la pared. Después de un rato, mis ojos se cansaron, así que los cerré. En cuanto lo hice, recordé el día de nuestro segundo año de preparatoria cuando le confesé mis sentimientos. Mis amigos estaban por todas partes, animándome y armando un escándalo. Estaba tan nervioso que no podía concentrarme en nadie más que en ella. Mi amigo incluso grabó la confesión en su teléfono, sonriendo todo el tiempo. Y solo escuché una palabra de ella, vale. Hace poco, me topé de nuevo con ese viejo vídeo. Entre la multitud, vi a Lucas al fondo. Antes de que me respondiera, levantó la vista y lo miró. Cuando dijo, vale, Lucas bajó la mirada y se dio la vuelta. Al recordarlo, fue justo antes de confesarle que Lucas había empezado a salir con la guapa de la clase de al lado. Al darme cuenta, esbocé una leve sonrisa amarga y tiré el teléfono a un lado. Una extraña pesadez me oprimía el pecho, como si estuviera relleno de algodón. Así que, durante todo este tiempo, solo había sido su sustituto. Un escudo que ella usaba en sus frustraciones con él. Como un tonto, le di vueltas, solo para descubrir que todo había sido cosa de un solo hombre. No me extraña que, aunque habíamos estado juntos sin romper, ella fuera tan distante que nuestros compañeros de clase pensaran que nos habíamos separado hacía siglos. Respiré hondo, listo para apartar esos pensamientos enredados de mi cabeza, cuando sonó el teléfono. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que era mío, porque el tono que le había puesto solo a ella nunca había sonado. Lo dejé sonar un rato antes de abrir los ojos y contestar. No hablé, esperando en silencio a que dijera algo. Sofía habló, ¿por qué no estás en casa? Miré mi apartamento y luego la hora en mi teléfono. Las 6:30 de la tarde. Al fin y al cabo, sí que había vuelto. Ni siquiera recordaba la última vez que había llegado tan temprano a casa. Bajé la mirada y golpeteé la mesa con mi mano derecha, ahora desnuda. ¿Lo has pensado bien? Si estás listo, firmemos. Avísame cuando tengas tiempo e iremos juntas a la oficina civil. Al otro lado de la línea, Sofía respiró hondo y respondió con voz grave, «Estás haciendo un berrinche por Lucas». Hice una pausa, apretando el teléfono con fuerza mientras mi tono se volvía frío. «¿No debería estar molesta, Sofía?» En todos estos años desde que empecé a perseguirla, nunca le había hablado así. Siempre le había hablado con suavidad, sin alzar la voz ni una sola vez. Parecía atónita y en silencio al otro lado.
Golpeé ligeramente la mesa y dije, ¿o crees que debería alegrarme viéndolos a ti y a Lucas juntos, que debería bendecirlos con mis mejores deseos? ¿Debería emocionarme o guardármelo todo? Porque, de principio a fin, siempre fui yo Q. ¿Quién hizo el esfuerzo por ti? ¿Solo porque caí primero, significa que tengo que agachar la cabeza para siempre? ¿Crees que no tengo sentimientos? Caminé hacia la ventana, mirando la escena nocturna que se extendía más allá. Ya no tienes que fingir que eres feliz todos los días. Solo firma el acuerdo y terminemos esto aquí. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Justo cuando estaba a punto de colgar, ella habló, con un extraño matiz de tensión en la voz. ¿Quién aceptó el divorcio? ¿Dónde estás ahora mismo? Su última pregunta me impactó profundamente, y una extraña mezcla de amargura y diversión me invadió. Ahí estaba, sonando casi preocupada por primera vez, y solo cuando habíamos llegado a este punto. Respondí, la noche es joven, creo que iré a buscar una conejita a algún sitio para divertirme un poco. Dicho esto, apagué el teléfono y lo tiré sobre la cama. Me acosté, mirando al techo. Este apartamento era bastante nuevo, fue donde Sofía y yo nos mudamos juntas por primera vez. Me encantaba, al abrir la ventana se veía un amplio paisaje, pero no llevábamos mucho tiempo aquí cuando Sofía dijo que no le gustaba, así que nos mudamos al apartamento actual. Ahora que lo pienso, no era que no le gustara este lugar, sino que el otro apartamento estaba más cerca del de Lucas. Al día siguiente, cuando por fin volví a encender el teléfono, vi que se había pasado toda la noche intentando contactarme. Tenía docenas de llamadas perdidas e innumerables mensajes. Si hubiera sido antes, me habría alegrado mucho su preocupación. Pero aunque había pasado toda la noche buscándome, seguía sin saber dónde estaba. Si Sofía fuera la que faltaba, podría encontrarla enseguida. Conocía todos sus lugares favoritos, los amigos con los que podía contactar y a dónde podría ir. ¿Pero Sofía? Debió darse cuenta anoche de que no tenía forma de encontrarme. Nunca le importó lo suficiente saber nada de mí, a dónde me gustaba ir, quiénes eran mis amigos. Imagínate que, después de conocernos durante más de una década, e incluso después de convertirnos en su esposo, su comprensión de mí probablemente era menor que la de un compañero de trabajo al que conocía desde hacía solo medio año. No sabía nada. Era un cascarón vacío. Al final, le respondí con un simple mensaje, avísame si ya lo firmaste o si quieres ir a la oficina civil. Qué distantes nos habíamos vuelto como marido y mujer. Después de prepararme, fui a la oficina. Al anochecer, Sofía por fin me encontró. Pensé que incluso para encontrar mi lugar de trabajo, probablemente tendría que revisar nuestro historial de chat. Cuando llegó Sofía, estaba a punto de irme, pero en cuanto la vi entrar, de repente perdí las ganas de ir. Bajé la cabeza y seguí escribiendo, pensando que sumergirme en el trabajo sería una buena vía de escape. Sofía caminó directamente hacia mí, con la voz un poco ronca. Rafael. Hacía tanto tiempo que no la oía llamarme así que, por un instante, me sentí como si hubiera regresado a aquellos días de juventud. Sentí una punzada en la nariz, pero seguí escribiendo, fingiendo no oírla. Mis compañeros la miraban fijamente, y algunos recién graduados le tomaban fotos discretamente con sus teléfonos. El compañero sentado a mi lado rió entre dientes y preguntó, «Rafael, ¿es tu novia?» Sofía lo oyó, y su expresión se endureció un poco antes de responder, «Soy su esposa». Mi compañero de trabajo, el que hablaba rápido, exclamó sorprendido, «Uy. ¿Con qué estás casado?» El rostro de Sofía se ensombreció. Se acercó a mí y me preguntó, «¿No tienes el día libre? Te llevo a casa». La jornada laboral había terminado, y la mayoría de mis compañeros ya se habían ido, salvo algunos que se quedaron trabajando hasta tarde para terminar las tareas del día. Mis manos se detuvieron sobre el teclado unos segundos antes de seguir escribiendo. Esta noche trabajo horas extras, así que no volveré temprano. Esas eran sus palabras habituales. Pensé que con la habitual frialdad de Sofía, se daría la vuelta y se iría. Sorprendentemente, se sentó a mi lado y me dijo, «Te espero». Igual que yo la esperaba en aquel entonces. Siempre que se quedaba hasta tarde limpiando el aula o tenía otras tareas, yo siempre estaba ahí, esperándola. Mirando la pantalla, dije con un toque de sarcasmo, «¿Qué haces ahora?»
Nuestro matrimonio siempre había sido una carga para ella, ¿verdad? Estar conmigo no se comparaba en nada a la felicidad que sentía con Lucas, así que, ¿por qué se aferraba a ella ahora? No la entendía, ni quería pensar más en ello. Ya pasaría suficientes noches sin dormir sola, repasándolo todo 1000 veces, sintiéndome desgarrada, agotada, insignificante como el polvo. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que mientras yo daba vueltas en la cama, ella podría haber estado profundamente dormida en brazos de alguien. Sofía no respondió y simplemente se sentó tranquilamente a mi lado durante 1 hora antes de levantarse para irse. Ni siquiera levanté los párpados. Sabía que no tendría paciencia conmigo. Pero entonces, poco después, regresó con una caja de comida. «¿Come algo?» La miré y noté que era dulce y picante. Le pasé la caja a un colega que estaba cerca, quien la aceptó con gusto. El rostro de Sofía se ensombreció aún más. «Rafael, deja ya de tonterías». Mi colega nos miró confundido. «Rafael, ¿no odias los dulces y no soportas el picante?» Sofía se quedó paralizada ante sus palabras, con cara de desconcierto un buen rato. Respondí despacio, «Sí, lo hago». A ella le gustaba lo dulce y picante. En aquel entonces, solo fingía que me gustaba por ella. Sentía que Sofía se había convertido en una versión de mí misma de joven, esforzándose de repente, intentando conectar conmigo, igual que yo la perseguía. Pero ahora llegaba a casa más tarde y me quedaba en un lugar separado de ella. Entonces, un día, al abrir la puerta, olí algo delicioso de la cocina. Me quedé paralizada al entrar. La mesa del comedor estaba puesta con varios platos, aún humeantes, todos cuidadosamente dispuestos y sin nada picante. La cálida luz suavizó sus rasgos, y por un instante, pareció el hogar acogedor con el que una vez soñé. Finalmente, recordó este apartamento, el lugar donde vivíamos juntas. Cuando Sofía me vio, se quitó el delantal. «Ven a comer». Eché un vistazo a la mesa antes de ir a la sala. Comí afuera. La mano de Sofía se detuvo sobre el tazón de arroz. Ya no tenía energía para prestar atención a cada una de sus acciones, analizar cada pensamiento, como antes. Limpié mi habitación, cogí un libro de la estantería y leí un rato. Sofía no hizo ningún otro ruido, y al final, olvidé que estaba allí. Cuando terminé de ducharme y volví a la habitación, me quité los zapatos, me metí en la cama y cerré los ojos, exhausta. Fue entonces cuando de repente noté que alguien yacía a mi lado. Abrí los ojos, sintiendo algo extraño. Sofía nunca se había acostado antes que yo. Quizás era porque me había acostumbrado a dormirme con una cama vacía a mi lado, pero cuando me abrazó por detrás, sentí que me había convertido en piedra. Su cálido aliento me hacía cosquillas en la oreja mientras hablaba suavemente. Su voz como un licor suave y potente que me tentaba. ¿Podemos hablar de Lucas? Fue como un cubo de agua helada que me devolvió a la realidad. Incluso ahora, en ese preciso instante, ella seguía sin poder soltarlo. ¿Hablar? ¿De qué? Uno a uno, fui apartando sus dedos de mí. No quedaba nada que discutir. Empecé a comportarme como la antigua Sofía, llegando muy tarde o quedándome a dormir en casa de una amiga, sin querer verla en absoluto. Empezó a llegar temprano a casa con más frecuencia, igual que yo cuando la perseguía, prestando cada vez más atención a cada detalle que hacía, pero no tenía prisa. Se demoraba en firmar los papeles del divorcio, siempre encontrando alguna excusa para no hacerlo. Incluso estaba dispuesto a ver cómo intentaba conquistarme. Al verla traer sorpresas y cariño, llena de esperanza cada vez, solo para irse decepcionado una y otra vez, finalmente lo comprendí. Así fue cuando la perseguí en aquel entonces. Sofía era aún más fría que yo, y me enfrenté a innumerables rechazos en aquellos días. Empecé a preguntarme cómo había logrado perseverar tanto tiempo, humillándome hasta el punto de ser solo polvo. Quizás, pensé mientras giraba la copa de vino en mi mano, sonriendo para mí misma. Todo lo que se da con demasiada facilidad está destinado a darse por sentado. Oye, Rafael. Fíjate, te está mirando, ¿verdad? Un amigo me dio un codazo en la barra. A través de las luces de neón, vi una figura delicada. La chica se giró, con el rostro bello y sereno, un poco tímido pero de otro mundo. Con solo una mirada, quedé cautivado.
Se parecía mucho a la Sofía de entonces. Sumido en mis pensamientos, no me di cuenta de que la chica se abría paso entre la multitud hacia mí. Finalmente se detuvo frente a mí, extendiendo tímidamente su teléfono para pedirme mi información de contacto. Mi amiga sonrió con complicidad y me dio un codazo. Te lo dije. No era la primera vez que me pasaba. Por alguna razón, siempre me había atraído este tipo de chicas. Antes de que pudiera responder, me jalaron la muñeca desde atrás. Una voz tensa casi pronunció mi nombre, Rafael. Me giré. Sofía estaba allí de pie, con los brazos llenos de vibrantes rosas rojas, cuyo aroma impregnaba el aire. Me agarró la mano, donde antes descansaba un anillo de diamantes frío y brillante, que ya no estaba. Miró a la chica con enojo y luego me dirigió su mirada gélida. Arqueé una ceja. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero yo? Se acercó, conteniendo visiblemente su ira. Hoy es nuestro aniversario de bodas. Parpadeé, sorprendida. ¿Desde cuándo te importa eso? Me reí entre dientes. Ni una sola vez había estado presente en un aniversario. Siempre había trabajo o alguna otra razón por la que no estaba. Sofía se puso rígida y, en silencio, me puso las rosas en las manos. Vamos a casa. A casa. Miré las rosas, frescas con gotitas de agua, y las tiré a la basura. Sofía tardó demasiado en detenerme, se giró y me miró con una expresión indescifrable. Mi amiga se inclinó y dijo, «Oye, Rafael es alérgico al polen, ¿no lo sabías?» Aparté mi mano de la suya, evitando su mirada, ensombrecida por la sorpresa y la tristeza. No la insistí a diario para que firmara los papeles del divorcio, ni le di mucha importancia. Pero después de 6 meses insistiéndome, Sofía finalmente se rindió y aceptó firmar. Sabía que llegaría a esto. Ver morir los sentimientos de alguien por ti, verlos destrozados poco a poco, incluso por cosas pequeñas, acaba destrozando a una persona. Cuanto más la miraba, más me veía a mí mismo en aquel entonces. En mi juventud, tuve paciencia, un espíritu inquebrantable y una energía inagotable para perseguirla. Ahora, dudaba que pudiera aguantar siquiera 6 meses. El día que firmamos el divorcio, estábamos en casa. Estaba mucho más tranquila de lo que esperaba, como si todas las tormentas hubieran pasado y solo quedara un mar helado y quieto. Sofía había bebido bastante, y podía oler el fuerte olor a alcohol en ella. Sabía que nunca le gustaría beber. Al entrar en la habitación, me fijé en los marcos de la pared. Había 2. Uno era un retrato que dibujé de Sofía, y el otro era nuestra foto de graduación del instituto, la que Sofía había colgado. Siempre pensé que la había dejado colgada porque yo estaba en la fila justo delante de ella. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que la persona a la que miraba en ese momento era Lucas. Su historia, sin mí de por medio, podría haber sido uno de esos romances perfectos y mutuos. Me giré, mirando mi propio dibujo de ella junto a él. Extendí la mano para bajarlo, pero al tocarlo, el marco se cayó al suelo. Me estremecí, pensando en atraparlo, pero mi mano se retiró. Entonces, una mano se extendió desde atrás, intentando agarrarlo. Pero el marco se le escapó de las manos a Sofía y se hizo añicos al caer al suelo. Salieron a la superficie fragmentos de vidrio, uno de los cuales le cortó el dedo, manchando el suelo de sangre. Sofía no pareció notarlo y se agachó, intentando recoger el marco roto y la foto desgarrada. ¿Por qué no lo captaste?, preguntó con voz ronca. ¿No lo dibujaste de mí? Así que lo supo desde el principio. Creí que no se había dado cuenta. Ese cuadro llevaba años colgado allí, pero ella no había dicho ni una palabra. Pequeños fragmentos de vidrio le cortaban los dedos, tiñendo el suelo de rojo. Le tomé la mano. Déjalo. Lo roto está roto, dije. Aunque lo reconstruyas, nunca volverá a ser como antes. ¿Sentí lástima por ella al ver la herida? No. Sentí lástima por mi antiguo yo. Si tan solo hubiera sabido guardar algo en el amor, tal vez la palabra amor en sí misma no me resultaría tan agotadora ahora. Los pedazos de vidrio se asentaron, y ella levantó la vista, encontrándose con los míos. Era la primera vez que veía esa mirada en sus ojos. Destrozada como el cristal del suelo, sin posibilidad de reparación. Extendió la mano lentamente,
intentando tocarme la cara. Por favor, no sigas con este divorcio, ¿de acuerdo? Intentémoslo de nuevo, volvamos a empezar. Me aparté de su alcance, me volví hacia la mesa, firmé los papeles del divorcio y negué con la cabeza. Tras finalizar el divorcio con Sofía, sentí un alivio repentino. Al salir de la oficina de asuntos civiles, caminé hacia el este y ella hacia el oeste. No miré atrás. No fue hasta que me senté en el coche que me di cuenta de que seguía de pie cerca, mirándome con la mirada perdida, como una niña perdida sin saber a dónde ir. Aparté la mirada, pisé el acelerador y me marché. Por una vez, no era yo quien la observaba mientras desaparecía. Sabía que Sofía acabaría con Lucas. Incluso durante los tensos meses de nuestro divorcio, nunca dijo que lo dejaría ir. Su anuncio no me sorprendió, pero su ruptura fue tan rápida que sí. Ocurrió menos de una semana después de formalizar nuestro divorcio. Lo que se suponía que sería el comienzo de una nueva relación abierta duró poco. Un amigo me envió una captura de pantalla de las redes sociales de Lucas. Había publicado: ¿así que solo te gusta la emoción de lo prohibido? Si me lo hubieras dicho antes. El desinterés de Sofía llegó tan rápido que sorprendió a todos. Después de eso, dejé de seguir sus noticias, aunque seguían llegando actualizaciones ocasionales a través de amigos en común. Supe que había reparado la foto que rompí y que ahora la tenía en su escritorio, a veces mirándola distraídamente. Todavía llevaba el anillo de bodas que había empeñado. Un día, durante una fuerte nevada, descorrí las cortinas de mi ventana del piso alto y miré la calle casi vacía. Allí estaba, con un abrigo gris, parada sola bajo una farola. Me recordó aquella vez en el colegio, cuando la esperé en medio de una tormenta de nieve, con la esperanza de sorprenderla en su cumpleaños. Cerré la cortina, fingiendo no verla. Me acostumbré a la vida sin Sofía. Decoré mi casa, antes tranquila y vacía, para que fuera acogedora y ordenada. Podía cocinar lo que me gustaba sin preocuparme por sus gustos. Me desparramé en la cama, sin despertarme en medio de la noche con el vacío a mi lado. El verano siguiente, hice las maletas y viajé a lugares que siempre había querido visitar, a veces con amigos, a veces sola. Vi mares azules y cristalinos, vastos desiertos, águilas en lo alto, amaneceres y atardeceres desde las cimas de las montañas, y sostuve puñados de nieve frente a picos helados. Estos eran los lugares que una vez le pedí a Sofía que visitara conmigo, pero siempre estaba demasiado ocupada. Sin embargo, de alguna manera, había encontrado tiempo para estar con alguien más. Mis amigos cercanos ahora dicen que Sofía ha cambiado. Una compañera suya incluso me dijo: creo que ahora se arrepiente de verdad. Sigue usando su anillo y no ha estado cerca de nadie más. ¿Quizás deberían considerar volver? Recibí ese mensaje mientras veía el amanecer desde la cima de una montaña. Bajé la vista y respondí: no, no todo merece perdón. Y no todas las vistas bonitas necesitan ser vistas por dos.